Bienvenidos a nuestro blog de cálculo integral de Ingeniería en Gestión Empresarial. Mi equipo está conformado por Carmen Citlali Valencia Medrano, Arely Escuti Hernández y Rodrigo Sánchez Melitón. En esta ocasión veremos el cálculo de centros de masa o centroides. El centro de masa es el punto en el que una palanca o una placa delgada se mantiene de manera horizontal. Para esto ocuparemos a masa 1 y a masa 2. Y su centro de masa es X. En este caso van aquí, esto es X testado. Vamos a poner aquí a masa 1 y aquí a masa 2. Representando la distancia entre M1 y X testada como distancia 1. Y nuestra distancia entre M subíndice 2 y X testada igual a distancia 2. Ocupando la ley de la parábola de Arquímedes queda como masa 1 por distancia 1 igual a masa 2 por distancia 2. A este producto se le llama momento de la masa 1. Y a este momento de la masa 2. Y momento masa 2. En un plano ocupamos coordenadas. En el plano tenemos el eje X y el eje Y. Entonces vamos a ocupar nuestro centro de masa, que es X testada. Este no puede ser arbitrario, tiene que ver de acuerdo con las distancias que vamos a ocupar. En este caso va a ser M masa 1 y masa 2 que tenemos aquí. Estos deben de estar exactos a la mitad los puntos, de acuerdo a nuestro ¿Cómo vamos a ocupar? Como la distancia no solo se representa como de 1 o de 2, sino en coordenadas, tenemos que de distancia 2 es igual a x2 menos x testada, y nuestra distancia 1 es igual a x testada menos x1, y entonces nuestra fórmula de acuerdo a Arquímedes, bueno, les comento que esta M1 equivale a X1 y esta M2 equivale a X2. Ahora sí, entonces nuestra fórmula nos queda como masa 1 por X testada o centro de masa menos X1, que es nuestra coordenada, igual a M2 por X2 menos X testada Ahora vamos a despejar a X. Entonces nos quedaría X testada por masa 1 más masa 2. Vamos a pasar de un lado las que tienen subíndice y para el otro lado las que tienen las X con testa. Entonces ahora sí nos queda esto. Y M masa 2 por X2 o distancia 2 más masa 1 por distancia 1. Y como seguimos despejando a X, entonces la fórmula nos queda como X testada igual a M2 X2 más M1 X1 sobre M1 más M2, que sería lo mismo que pasar esto, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tenemos que X es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N, M, I, X, I, porque estos son sumas. Entonces, sobre M
subíndice I, que esto equivale a nuestra masa total o M. Entonces tenemos una lámina de la siguiente forma, porque si no, no podemos ocupar la integral. Tiene una densidad uniforme que denominamos con R, que es esta que tenemos aquí, que es una densidad superficial o de área, que se calcula con masa sobre área, de la cual queremos calcular el centroide de masa o centroide, pero usaremos pequeños rectángulos de ancho uniforme denominado delta X. Esto es nuestro ancho. Y usaremos el principio de simetría, que dice que si R es simétrico con respecto a la recta L, o sea, a la altura, del cual su centroide es su centro geométrico, entonces tenemos que XY es la altura dada por la gráfica continua. Supongamos que este es su centro gráfico o geométrico. Y sabemos que esta vamos a denominarla como Y igual a f de x, que es nuestra gráfica continua. Y vamos a, así que el centroide nos equivale a x y subíndice y por un medio de f de x subíndice y. Y usaremos el principio de la unión de las regiones, en el que el momento de la unión de las dos regiones es la suma de los momentos de cada una de las regiones, y aquí es donde entra nuestra integral. Entonces tenemos que un momento en Y es igual a la masa por la distancia con respecto a su centro. Para calcular la masa nos basamos en la densidad, que es lo que les había comentado hace un rato, que es la masa sobre el área. Y para el área tenemos que es base por altura. Y como ya sabemos, la altura es f de x y la base es igual a delta x. O sea, tenemos que masa es igual a nuestra R o nuestra densidad superficial por nuestra área. Entonces nos quedaría que nuestra masa es igual a R por delta x por f de x y de x y. Y el momento nos queda que en Y es igual a R por delta x por f de x y contesta por x testada subíndice y. Y nuestro momento en x, es igual a R por delta x por f de x testada sub y por un medio de f de x y. Un medio de f de x y es porque aquí tenemos que es la mitad de nuestra altura. Entonces ahora vamos a obtener los momentos de la región completa, que nos quedarían como nuestro momento en Y, que es igual a R por la integral de x testada por f de x por dx. Y nuestro momento en x es igual a nuestra R por la integral de un medio de f de x al cuadrado, todo esto al cuadrado,
por dx. Entonces tenemos que nuestra x testada es igual a los momentos en y sobre nuestra masa. Y tenemos que nuestra y es igual a nuestros momentos en x sobre masa. Entonces, ya conociendo esto, vamos a decir que nuestra fórmula para calcular centros de masa o centroides es igual a nuestra R, tomando en cuenta las fórmulas anteriores, de la integral, por la integral de x por f de x, de diferencial de x, todo esto sobre nuestra R también, integral de f de x por dx. Entonces, estos dos, como son constantes, se pueden eliminar. Entonces nos queda, sabemos que esto es lo equivalente a nuestra área, 1 sobre nuestra área por la integral de x de f de x por dx. Y para y, esta es la fórmula para calcular nuestro centro de masa en x. Y para calcular los centros de masa en y nos queda una fórmula que dice R integral de 1/2 de f de x al cuadrado por diferencial de x sobre nuestra R por el área, que es lo mismo que tenemos arriba. Entonces estas se eliminan y nos queda que y testada es igual a 1 sobre el área de la integral de 1/2 de f de x al cuadrado de x. Entonces vamos a calcular el centro de masa de una placa delgada cuya forma es determinada por la región acotada por las curvas y igual a coseno de x, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a pi medios, como lo tenemos dibujado en la gráfica que tengo aquí. Ocuparemos las fórmulas para sacar la x testada, la y testada, el área y para las coordenadas del centro de masa. Ahora lo primero que tenemos que calcular es nuestra área, ocupando la fórmula que presentamos aquí. Entonces tenemos que es la integral, tenemos que área es igual a la integral de coseno de x de 0 hasta pi medios. Si checamos nuestro formulario, sabemos que coseno de x, la integral, es igual al seno de x. Y vamos a ocupar nuestros intervalos de 0 hasta pi medios. Esto nos da entonces un total de seno, sustituyendo los límites, seno de pi medios menos el seno de 0, que nos da un total de, el seno de pi medios es igual a 1, menos el seno de 0, que es igual a 0, entonces tenemos un área de una unidad. Ya que obtuvimos nuestra área, vamos a calcular a x testada. Entonces, ocupando la fórmula que tenemos hasta arriba, de 1 sobre área por la integral de intervalos a hasta b de x por f de x
sustituida, entonces nos queda el paso 2, que tenemos 1 sobre nuestra área, que es 1, por la integral de x coseno de x, que es nuestra función, por dx, con nuestros intervalos de 0 a pi medios. Para poder resolver esto tenemos que ocupar la integral por partes. Entonces sabemos que u equivale a x y v' o dv es igual a nuestro coseno de x. Ahora vamos a continuar con nuestro cálculo de integración por partes. Entonces sabemos que u es igual a x. Entonces, para sacar nuestra derivada, lo podemos checar aquí. La d sobre dx es igual a x. Entonces, se elimina nuestra x y nos da un igual a 1. Entonces, nuestra u' es igual a 1. Y tenemos que nuestra b' o db es coseno de x, como recordamos. Entonces, vamos a sacar nuestra integral, que es v igual a integral de coseno de x por dx. Como es una integral directa, es igual a seno de x. Y entonces tenemos que nuestra v es igual a seno de x. Sustituyendo en nuestra fórmula general, nos da que x, seno de x, menos la integral de 1 por seno de x de x. Entonces, ahora nuestra integral de seno de x por dx es también otra integral directa, entonces nos da menos coseno de x, que vamos a poner dentro de nuestra fórmula, que es x seno menos coseno de x. Entonces nos da un igual de x seno de x más coseno de x. Aquí se me pasó una x, disculpen. Y ahora las vamos a calcular con los límites. Tenemos que pi medios, que es nuestro límite superior, por seno de pi medios más coseno de pi medios. Eso se lo vamos a restar con nuestro límite inferior, que es 0 por seno de 0 más coseno de 0. Bueno, entonces tenemos que pi medios por seno de pi medios. El seno de pi medios equivale a 1 más el coseno de pi medios, que equivale a 0, que es lo que tenemos aquí, menos el seno de 0 por 0 nos da 0. Como recordamos, todo número multiplicado por 0 nos da 0. Más el coseno de 0, que equivale a 1. Entonces, este signo va a multiplicar al que tenemos en el más 1. Entonces nos queda pi medios menos 1. Sabemos que pi medios equivale a 1.57 aproximadamente. Entonces, si le quitamos el 1, nos da que nuestra x testada es igual a 0.57. Ahora vamos a obtener a nuestra y testada, sustituyendo la fórmula que tenemos arriba. Sabemos que nuestra área, como recordamos, es 1, entonces vamos a sacar esa constante que es un medio y la vamos a multiplicar por 1. Es un medio por 1. Es 2 por 1, nos da 2, un medio, que es el que queda afuera, de coseno de x al cuadrado por dx. Esto lo vamos a convertir en dos integrales. Bueno, esta es una identidad trigonométrica, la que tenemos aquí. Y la vamos a dividir en dos integrales y nos quedaría un medio por la integral de un medio de x más un medio por la integral de coseno de 2x. Entonces resolvemos las integrales. Y nos queda que un medio por un medio de x más un medio por un medio de seno de 2x con nuestros límites de 0 a pi medios. Entonces, ahora la vamos a seguir resolviendo. Vamos a multiplicar este un medio por este un medio y nos va a dar este un cuarto de x, más la multiplicación de lo que nos dio el un cuarto por un medio y nos da un octavo del seno de 2x con nuestros intervalos de 0 a pi medios. Esto nos da un total, ya sustituyéndolo con nuestros intervalos, de un cuarto por pi medios, que en realidad es pi sobre 8 por la multiplicación, más un octavo del seno de 2 por pi medios. 2 por pi medios se convierte en pi, entonces nos da que el seno de pi es igual a 0.
Y pues todo lo demás se anula porque es con nuestro intervalo cero. Entonces nos queda que nuestra y testada es igual a pi sobre 8, que también equivale a 0.3926 si lo dividimos así entre 8. Ahora bien, si recordamos, nuestra x testada equivale a 0.57. Entonces, teniendo estos dos datos, sabemos que nuestro centro de masa, si recordamos, lo primero que obtuvimos es pi medios menos 1, que es nuestra x testada, pi sobre 8, que es nuestra y testada. Pero si lo queremos poner en puntos decimales, equivale a c, a nuestro centro de masa, a 0.5708, 0.3926, que serían las coordenadas en las que se ubica nuestro centro de masa en nuestra gráfica que tenemos al principio. Entonces, si lo observamos ya en nuestra gráfica, podemos observar que nos quedó muy cerca de nuestro punto original que teníamos en nuestro rectángulo que tomamos como base para obtener nuestro centro de masa. Sugerencia: localizar primero el momento para calcular el centro de masa y ubicarlo dentro del plano o gráfica al finalizar su cálculo. Aprendizaje. Se requiere de la aplicación de la física y del cálculo para la obtención de estas. Los centros de masa son el punto de equilibrio de los objetos.